yo siempre digo que me dedico a hacer niños, ¿no? Que ese es mi trabajo. Hacemos complementos alimenticios y productos para la mejora de la fertilidad que canalizamos a través de visita médica con profesionales del mundo de la reproducción asistida. Bueno, es una empresa que se dedica a ayudar a pacientes crónicos. Un paciente medio nuestro puede tener más de 10 pastillas distintas. Lo que hacemos es controlar la posología, es decir, medicación se tiene que tomar a qué hora, cuál es la dosis. Nos encontramos una oportunidad dentro del mundo de la reproducción asistida, añadir probióticos en las formulaciones porque podían tener un papel muy relevante, pues empezamos el laboratorio. Pensad que hay muchos pacientes que no se pueden mover de casa. Si no se pueden mover de casa, ¿cómo consiguen su medicación? Un ciclo de reproducción asistida podemos estar hablando entre 4 y 6.000 euros sin pruebas diagnósticas, sin medicación y sin la parte de complementos. Que algunos de estos farmacéuticos estaban en contra, denunciaron nuestro servicio a la Agencia Española de Medicamentos, nos empezaron a perseguir y muchas veces nos hemos encontrado con el rechazo más absoluto de colaboración. Este año hemos cumplido 10 años, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho ha sido traducir lo que hemos hecho no en cifras de valores, sino en cifras de pacientes. ¿Cuántos embarazos hemos conseguido? ¿Cuántas mujeres hemos tratado? ¿Cuántos hombres hemos tratado? Nosotros en 2 años hemos multiplicado por 10 la facturación. Bienvenidos al podcast de Mentora. Hoy, It's a Match. Estamos en las oficinas de IVA Health con Roger Guas. ¿Cómo está, Roger? Muy bien, placer de estar aquí. Gracias por invitarnos. Ahora nos explicas lo que es IVA Health. Perfecto. Y con Roberto Costillas. ¿Qué tal, Roberto? Estupendamente, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Roberto, aparte de que los dos sois miembros de Mentora, Roberto, algunos te conocerán por ser podcaster. Ajá. Tengo el podcast Ferticast, que es un podcast muy especializado en el mundo de la reproducción asistida, pero bueno, la verdad es que nos ayuda a hacer difusión y hacer comentarios y poder trasladar esa visión desde las personas hacia afuera de cómo se ve el mundo de la reproducción asistida detrás del mostrador. Ya sabes que yo toco madera, pero de hacer reproducción no tenía ningún problema. Fantástico. Al revés. Pero muy interesante podcast. By the way, incluso Gracias. hay algunos episodios que te toca la patata. Sí, yo ha habido en algún episodio, reconozco que he estado a puntito. O sea, algunos te han llegado muy dentro. Son temas muy emocionales. Hacemos un poquito de difu, ¿eh? Ajá. Entrevistas siempre a gente del mundo de la fertilidad, ¿no? Correcto. Hablábamos médicos, enfermeras. Médicos, enfermeras, normalmente son ginecólogos y enfermeras y embriólogos, pero también hay psicólogos, también hay personas que están viendo la fertilidad bajo un punto de vista más holístico, más de tratamiento no tan médico, sino más integral del paciente, lo que es la alimentación, estilos de vida, etc. Entonces, cómo ver el enfoque, cómo ven ellos la situación y cómo la viven. Porque al final la gente que está trabajando en reproducción asistida se lleva un poquito a casa las ilusiones y las desilusiones del proceso, porque es un proceso con muchos altos y bajos y bastante complejo, y hoy en día cada día más frecuente. Parece que te hemos invitado por ser podcaster, ¿no? Ajá. Pero igual la gente, lo que no te conoce, ya entiende un poco de qué va la experiencia que tú tienes. Ajá. Y qué hacéis en el festival. Bueno, yo siempre digo que me dedico a hacer niños, ¿no? Que ese es mi trabajo. Para decirlo de una forma rápida, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos es una compañía que hacemos complementos alimenticios y productos para la mejora de la fertilidad que canalizamos a través de visita médica con profesionales del mundo de la reproducción asistida, que son médicos, enfermeras, embriólogos. Entonces, ofrecemos estas alternativas que ayudan a mejorar y complementar los procesos que hacen las clínicas y los especialistas en reproducción. Bueno, creo que ya os conocíais vosotros dos. Sí, ya lo habíamos visto. Es lo que tiene el Mentora, ¿no? Que somos muchos, pero los que estáis a lo mejor en el sector HEP, porque bueno, igual hubo una castaña, vuestras empresas, ¿no? Nada Sí. que ver. Pero antes de empezar el battle, o no sé cómo llamarlo, que nos lo vamos a pasar bien. Roger, por si alguien no te ubica, porque además hace unos años hiciste un rebranding. Sí, correcto. No bastante. Sí, Pero los conocemos ya. sí, hace Tú y yo entramos en el Mentora a la vez, ¿no? Más o menos. Sí. Lo que bueno, luego la vida nos ha llevado por caminos. Mira, te has llegado Aquí estamos. a director de Mentora. Explica qué es IMA. Bueno, IMA es una empresa que se dedica a ayudar a pacientes crónicos, sobre todo aquellos pacientes que toman mucha medicación, que tienen regímenes que son complejos, pues a evitar esos errores o olvidos que, bueno, pues provocan recaídas, ¿no? Y lo que hacemos es, de alguna forma, pues poner en contacto a estos pacientes con farmacias que preparan lo que se le llama en la jerga de farmacia SPD, que lo que es preparar la medicación del mes en sobrecitos
con las dosis correctas, de tal forma que al final el paciente lo único que tiene que hacer es coger ese sobrecito y tomarse las pastillas que hay dentro. Entonces, lo que hacemos es conectar, digamos, las farmacias que ofrecen este servicio con los pacientes que lo necesitan. Y igual que decía que yo no tenía problemas de fertilidad, soy crónico. Lo que pasa es que de momento tampoco me tomo tantas pastillas. No, no creas, hay gente que a lo mejor toma 2, pero es muy conveniente. Al final, en vez de llevar el típico Es una cantidad, pastillero. entonces. No es un tema de cantidad, es un tema de si te olvidas tus 2 pastillas del día, Es de dineral por eso. entonces ahí no te podemos ayudar tanto. Todavía. Exacto. Bueno, sí, yo me olvido. Y me considero joven. Hablábamos antes Sí, sí. de la definición de joven. Decía Roberto, siempre hay alguien más joven que tú. Exacto. Y sí, súper útil. Ahora entramos un poco en materia, porque igual hay gente que no entiende, ¿no? Cómo una compañía a priori digital, tecnológica, Correcto. puede ayudar a que el paciente no se olvide tomar esas pastillas. ¿Cómo lo hacéis? La verdad es que tenemos mucha tecnología detrás y parece que no. Parece que sea un tema muy sencillo, pero tienes que pensar que un paciente medio nuestro puede tener más de 10 pastillas distintas, ¿no? Entonces, muchas veces incluso no sabe ni para qué sirven. Entonces, hay incompatibilidad incluso en la medicación, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma a la cual obviamente los pacientes pueden acceder, donde pueden ver si esa medicación, por lo que fuera, tuviera algún tipo de interacción. Además, tiene explicación detallada de qué es cada una de esta medicación, y lo que hacemos es controlar la posología, es decir, qué medicación se tiene que tomar a qué hora, con cuál es la dosis. Pues todo esto siempre, mes a mes, es revisado por un farmacéutico, ¿vale? Con lo cual tienes la garantía de que ya no te lo estás preparando tú con los potenciales errores que puedes cometer, sino que hay un médico, hay un farmacéutico que está detrás de esa revisión, ¿no? Entonces, las farmacias que trabajan con nosotros tienen estos robots donde preparan las pastillas, y nosotros, pues bueno, nos podemos integrar con estas farmacias o no, depende del modelo, dándoles toda esa información que es digital 100% desde el minuto cero, sin la necesidad de que el paciente pues tenga que estar él mismo lidiando con esta medicación, con el farmacéutico, con el médico, etcétera, etcétera. A esto le sumamos una app que sirve también como herramienta de recordatorio, y donde pueden hacer un seguimiento de cómo es su adherencia, es decir, cómo de bien me estoy tomando la medicación día a día, mes a mes, ¿no? Y cómo eso al final revierte en una mejor calidad de vida. Esto es un cambio de paradigma, ¿no? Decía Roberto fuera de micrófonos, rompe un estigma. Ujú. ¿Cómo ha evolucionado, ¿no? Desde que empezasteis hace ya unos años, ahora, esta relación con los diferentes stakeholders, médicos, farmacias, pacientes? Bueno, no ha sido un camino fácil, para serte sincero. Nuestra experiencia es que, te diría, la mayoría de farmacéuticos entienden perfectamente cuál es el valor añadido que aportamos. Pensad que hay muchos pacientes que no se pueden mover de casa. Entonces, si no se pueden mover de casa, ¿cómo consiguen su medicación? La legislación actual prohíbe que una farmacia por sí misma venda medicación online, que me parece perfecto, e incluso que la envíe, ¿no? Al paciente. Entonces, ¿cómo recibe? Mi madre tiene Alzheimer, estado avanzado. No se puede mover, no se puede valer por sí misma. ¿Cómo consigue esa medicación? O bien tienes, digamos, ese apoyo familiar o profesional, o nosotros te podemos ayudar, vamos a la farmacia por ti, recogemos la medicación y te la traemos, ¿no? Este concepto, la mayoría de farmacias lo entienden y lo valoran. Es verdad que hay un sector de farmacéuticos, algunos colegios de farmacéuticos incluso, que lo ven como, pues como si fuera Amazon, que venga a quedarse con todo el mercado y a destruir la red de farmacias, cosa que, en nuestra opinión, es justamente lo contrario. Lo que estamos haciendo es potenciar el valor añadido de la farmacia, que es la que puede decir si esa medicación está bien preparada. Entonces hemos pasado primero se veía como una gran oportunidad para ambos, paciente y farmacéutico, a que algunos de estos farmacéuticos estaban en contra, denunciaron nuestro servicio a la Agencia Española de Medicamentos, nos empezaron a perseguir, déjamelo decir así. Nosotros siempre hemos ido con la mano extendida para explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, dar el código fuente de nuestras aplicaciones, dar acceso completo a todos los procesos que tenemos, y muchas veces nos hemos encontrado con el rechazo más absoluto de colaboración, hasta el punto que nos querían poner una sanción, ¿no?
De ahí que nosotros interpusimos un recurso, queríamos que la justicia pues, se pronunciara acerca de si nuestro servicio, tal como lo hemos planteado, era legal. Y evidentemente, pues bueno, ha pasado los años, pero el juez nos dio la razón en absolutamente todos los puntos que nosotros mencionamos, y sobre todo basándose en la legislación europea, que eso también nos da una tranquilidad incluso mayor que la que ya tendríamos con la validación del juez. Qué nudo lío, ¿no, Roberto? Esto Si parece... me permites, hay un matiz que creo que es importante, ¿no? Que en realidad, digamos, el modelo continúa siendo el mismo. Es decir, hay una cosa que ha dicho Roger que no es exactamente correcta cuando ha dicho vender medicamentos. Los medicamentos en la farmacia no se venden, se dispensan. Es decir, el concepto de dispensación va mucho más allá que simplemente vender un producto, sino que va asociado a un seguimiento farmacoterapéutico, a un seguimiento del paciente, a una dosificación, a una cumplimentación de esa dosificación. Entonces ellos, yo creo que lo que han establecido ha sido un puente para que ese servicio que sigue haciendo la farmacia, lo siga haciendo la farmacia, pero la farmacia no lo podía llevar a casa del paciente. Ellos ofrecen la posibilidad de que esto se pueda llevar a casa del paciente. La farmacia sigue siendo el garante del medicamento, sigue siendo el garante de este proceso en cuanto a la dispensación, el control farmacoterapéutico y demás, pero establece y además elabora el SPD, el Servicio Personalizado de Dosificación, lo sigue haciendo la misma farmacia, pero ellos hacen ese puente de unión entre lo que es la farmacia y el paciente, que eso hasta ahora no era factible. Es decir, lo que comentaba antes, si tienes un paciente de una farmacia que está impedido y no puede venir a buscar los medicamentos, la farmacia hasta ahora ni podía ni puede llevar los medicamentos a el servicio que ofrecen ellos es ese gap, viene a cubrir esa necesidad que también existe, sobre todo con los pacientes que tienen más dificultades o que tienen una polimedicación, ¿no? Que llevan un blister con muchas pastillas que tienen que tomar a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Y raro es el negocio que cambia un paradigma y que innova de verdad, ¿no? Y podríamos sacar pues, Globo, Uber, ¿no? Amazon, que no revoluciona, ¿no? Un sector, porque hay gente pues, que le ve las orejas al lobo o que estaba muy tranquilo en un Blue Ocean, ¿no? Y que a lo mejor que le aparezcan amigos o otros players que pueden ayudarle o se lo pueden hacer más difícil, pone nervioso a... Bueno, yo creo que un poco lo que ha explicado Roger, seguro que se ha encontrado con farmacéuticos que les ha parecido una gran oportunidad pues, para poder seguir ofreciendo un servicio a sus pacientes y farmacéuticos están absolutamente en contra. La profesión de la farmacia tiene 22.230 farmacias en España y tenemos 22.230 opiniones diferentes. Entonces, esto, claro, es un sector también muy conservador, muy Es tradicional. decir, tú que lo conoces, explícanos un poco por qué es tan diferente en una farmacia en España que en otros países. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, el modelo de farmacia español tiene una ventaja, por ejemplo, y la ventaja es la capilaridad que tiene. Nosotros tenemos 22.230 farmacias. Eso hace que, en realidad, cada farmacia no es un centro de dispensación o de venta de medicamentos, es un centro de salud, porque está cubriendo una labor muy fundamental que complementa al sistema sanitario. En la farmacia no solo se dispensan medicamentos, se hacen pruebas diagnósticas, se hace un seguimiento farmacoterapéutico, se pueden detectar errores en medicación o errores en productos que pueden ser que no son compatibles y que se comunican al médico. Por lo tanto, el papel social que ejerce la farmacia es muy grande. No te olvides de que hoy en día, para ir al médico, tú vas al médico de atención primaria y el médico tiene menos de 5 minutos para atenderte. Y el paciente se va con 4 recetas que dice, bueno, ¿y esto cómo me lo tengo que tomar y cuándo me lo tengo que tomar? Y se encuentra en un establecimiento, un centro de salud, que es una farmacia, que está abierta de 9 a 9 y normalmente 6 días a la semana. Con lo cual dices, la función de salud que ejerce la farmacia es muy importante. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos una media de 46 farmacias por cada 100.000 habitantes. Está regulado. Está regulado, no se puede abrir en cualquier sitio. Pero si tú comparas con Francia o con Alemania, estamos hablando con Francia y con Italia, de 31 a 32 farmacias por cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos más farmacias aquí que ejercen un papel fundamental. Entonces yo creo que la farmacia tiene un rol que va más allá, ¿no? Y eso yo creo que es lo que permite que ese sistema de salud global, junto con los centros de salud,
haga que la atención al paciente sea mucho, mucho mayor. Cuando tú tienes una duda, vas a la farmacia y le preguntas. El farmacéutico muchas veces dice, ¿no le ha preguntado a usted a su médico? Dices, bueno, pues si tiene 3 minutos, ha estado en el ordenador tecleando, no le ha dado tiempo a explicarme que ese inhalador me lo tengo que tomar por la mañana y el otro por la tarde, pero no al revés, porque si no, no ejercen el efecto. O que si me lo olvido de tomarlo, ¿qué hago? ¿Me tomo una dosis cuando me acuerdo? ¿No me tomo una dosis de recuerdo, espero a la siguiente dosis? ¿Lo puedo tomar antes de comer o después de comer? Etcétera. Hay toda una serie de circunstancias son Que fundamentales. tiene la receta, porque claro, Bueno, con eso. las letras de los médicos. La ventaja que hay es que tenemos la receta electrónica, entonces afortunadamente con la receta electrónica nos queda. Con la receta electrónica. Sí, siempre. Porque además aquí en España, igual hay gente que no toma mucha medicación, pero la sanidad es gratis, la educación es gratis y el tema de la medicación no es gratis, pero casi. Sí, está cubierto en un porcentaje altísimo. O sea, hay muchos pacientes que solo usaban. Depende de la comunidad autónoma, pero aquí en Cataluña, si no recuerdo mal, creo que el máximo que pagas pueden ser como 30 euros, ¿no? Está como en un tope, un límite Y es de. como un 90% de descuento, ¿no? Una cosa Sí, así. sí, sí. Bueno, Lo cubre la medicación recetada, un porcentaje altísimo lo cubre la Seguridad Social. y 65% más o menos, creo que si no recuerdo mal, que es lo que está cubierto con los medicamentos. El 40% lo cubre el paciente. Y si es un paciente que está jubilado en determinadas condiciones, hay una cantidad máxima al mes que puede rondar esos 30 euros más o menos, que es lo máximo que paga el paciente. Si a eso le unes que los medicamentos más baratos que hay en Europa están en nuestro país, pues claro, el coste real para la población es bajo. Además, aparte de Certifar, ¿no? Pero España es una fábrica de medicamentos, ¿no? Bueno, en España fabricamos muchos medicamentos, tenemos una producción de medicamentos y plantas de producción muy, muy importantes. Entonces, lo único que sucede es que los medicamentos que aquí valen 1, normalmente en Europa te puedes encontrar multiplicado por 2 o por 3 veces el precio que hay en España. Y eso a veces genera algunas dificultades, desabastecimientos, etcétera. Tú, Roberto, ¿por qué te metes en este mundillo? ¿Por qué montas Certifar? Mira, el montar Fertifar fue fruto de 2 circunstancias. Una es que en ese momento tenía una oportunidad en que no estaba en un trabajo, digamos, trabajando para un tercero. Tú vienes de la industria. Yo vengo de la industria farmacéutica, yo llevo 30 y tantos años en la industria farmacéutica, he trabajado en 6 laboratorios, 5 de los cuales son laboratorios nacionales, y tenía ganas también de crear mi propio proyecto. Y pues con unos compañeros nos encontramos una oportunidad dentro del mundo de la reproducción asistida, de la fertilidad, que había un vacío y había una oportunidad grande, y ahí pues con un concepto que fue el desarrollar una serie de productos que tuviesen un valor añadido y que incluyesen un concepto que no existía en ese momento, que era añadir probióticos en las formulaciones porque podían tener un papel muy relevante, pues empezamos el laboratorio. Entonces fue un emprendimiento senior, ¿no? Es decir, normalmente los emprendedores son más jóvenes, pues este es el emprendimiento senior, y ya digo, pues ¿ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a emprender, ¿no? En Estados Unidos dicen que las estadísticas, los que tienen éxito son los de canas. Bueno, lo que sí que es cierto es que cuando tienes canas conoces algunas cosas más que nada por viejo que no por diablo, ¿no? Entonces, eso supongo que sí que ayuda, pero el emprendimiento sí que es un viaje complejo, tú lo conoces bien, donde hay muchas dificultades, muchas trabas, y para que algo tenga éxito no es siempre sencillo. Es decir, el Excel. Pero yo creo que la experiencia es clave. Es decir, a mí Y aquí Canary los dos. Sí, los dos. Yo también que No, pero me fascina. Yo cuando he conocido emprendedores que son muy jóvenes, 20, 22 años, ¿no? Con relativamente poca experiencia profesional previa, ¿no? Que a lo mejor no han liderado equipos, que a lo mejor no han visto nunca una P&L, ¿no? Que sean proyectos con millones de euros, ¿no? Han tenido una cierta responsabilidad. Me fascina esa capacidad de crear algo, ¿no? Del 0 al 1, que es lo más difícil que hay. Y, y es una valentía, ¿no? Todos los que emprendemos pasamos por eso. Pero creo que puedes estar de alguna forma incluso mejor equipado, pues tiene un bagaje profesional previo, ¿no? Años de experiencia, que has pasado por distintas situaciones que también te dan, digamos, estos soft skills, pues para tener un equipo o para hacer, aunque sea pues una previsión de un presupuesto, ¿no? Cosas que en el momento en que empiezas a escalar son necesarias, ¿no? Una startup pasa
es como un bebé, ¿no? Pasa por esas fases de vida, ¿no? Pues, al principio, pues, con Ujú. 4 personas lo haces, luego con 15, luego son 50, 100 y hay un momento en que es una empresa, como la que te imaginas, ¿no? Y en ese punto necesitas, pues, un equipo, unos procesos, una serie de cosas que, si no lo has vivido antes, creo que es más difícil. Por eso creo que el emprendimiento senior al final tiene quizá una tasa de éxito más Bueno, alta. hay la parte de experiencia, está claro, y después hay otra parte que es muy importante, que es esa transformación que también es un debate muy chulo, ¿no? Es decir, cuándo una empresa deja de ser una startup y cuándo pasa a ser una empresa. ¿Cuándo haces esa transformación? Porque además pasa sin que te des cuenta y hay un día de repente, que es lo que tú dices, llegas a la oficina y dices, y es que esto es inmanejable como lo estábamos haciendo hasta ahora, hay que cambiar, hay que empezar a hacer procesos, procedimientos y demás, ¿no? Entonces, claro, evidentemente si tienes una experiencia porque has vivido experiencias profesionales, tienes un bagaje y un aprendizaje que te Y ayuda. aquí hay ciertas, organizaciones, como por ejemplo la Inventora, ¿no? Que te ayudan mucho porque, yo recuerdo ya de hace tiempo escuchar a varios emprendedores decir: "Una cifra es 50 empleados. A partir de 50 empleados, Ujú. esto se te descontrola. Ya tienes que tener, en posición una serie de procesos, tanto de recursos humanos como de presupuesto, etcétera, etcétera", ¿no? Y era una obsesión que yo tenía. Ahora somos casi 60 y seremos casi 80 a final de año. Y yo desde hace, te diría, un año y medio que vengo preparando la empresa para que cuando pasemos de 50 estemos preparados. Ujú. Pues hemos pasado de 50 y aún hay cosas que tenemos que No, eso, controlar. eso es importante. Y también es importante saber hasta dónde tiene que llegar uno. Es decir, Sí, por porque supuesto. tú eres el emprendedor, pero a lo mejor tú no eres la persona adecuada para llevar la compañía en diferentes estadios, ¿no? Y tienes que saber cuándo a lo mejor tienes que buscar a alguien de fuera para que lleve a la empresa al siguiente nivel, ¿no? Entonces, eso también es otra parte forma parte del aprendizaje del emprendimiento, porque Sí, nosotros lo que teníamos muy claro desde el principio es que, y puede sonar al típico discurso, ¿no? Pero es que el equipo es lo más importante. Ujú. Otra cosa que, por ejemplo, estuve en la charla que hizo el CEO de KB Home, que me gustó mucho, ¿no? No sé si Y sí, me pareció súper interesante. Un tío no solo muy preparado, sino que sabía con mucha antelación qué es lo que quería conseguir, y eso me parece muy admirable. Pero no solo a él, sino a más emprendedores que decían, hay un momento en que es déjame decir así, relativamente fácil fichar a tu equipo clave, ¿no? A los famosos C-level, son gente súper buena y te dan resultado. Si haces un buen proceso, pues te dan resultado, te aportan muchísimo desde el minuto cero. Pero luego hay los middle management, ¿no? Y ahí es donde te juegas realmente el partido. Me decían, si ese nivel, que es el nivel bisagra entre la visión estratégica que puedes tener y la operación real, si eso no funciona, se te puede desmontar el chiringuito, ¿no? Y decía, que él apostó por talento interno, más que por traer gente de fuera. Y eso a mí me quedó, realmente grabado, y es lo que hemos hecho aquí, apostar por gente que lleva con nosotros 2 3 años, que ha demostrado, la implicación, que entiende las dinámicas de una scale-up, ¿no? Que todo cambia muy, muy rápido, y apostamos por formarles, apostamos por hacerles partícipes de las decisiones. Ya no es un tienes que hacer esto, sino tenemos este reto, proponme cómo lo harías tú, ¿no? es Y promoción interna y correcto, les dais herramientas. correcto. Y creo que eso es clave. Es clave porque ellos entienden la cultura de la empresa, porque ya llevan tiempo aquí, la saben transmitir a las nuevas personas que entran. Y cuando pasas de 20 a, nosotros este año pasaremos, no sé, de 25 a 80. Este crecimiento requiere que los que ya están entiendan bien la cultura de la empresa, ¿no? Entiendan bien las cosas buenas y las malas, que también las hay, ¿no? Es un cambios constantes, crecimiento constante, pero ellos son los que, sobre todo, te ayudan a que las cosas pasen. Y eso es promoción interna y dar herramientas y dar confianza. Lo que decías, ¿no? Rodearte de un equipo y darles confianza para sobre que hagan todo su trabajo. sobre todo hay un elemento que es muy clave, es decir, cuando la empresa es pequeña, la cultura la puedes transmitir porque la transmites tú, que eres el fundador. Cuando tienes una empresa que has pasado ya de un número determinado de empleados, tú ya no la puedes transmitir y, por lo tanto, la transmisión de la cultura, y de la forma de cómo en la compañía hacemos las cosas, es lo que tienes que conseguir, es parte de tu objetivo, y eso cuando sois 80 ya no lo puedes transmitir tú, que tendrá que Correcto. transmitirlo el equipo. Entonces, evidentemente que el equipo es fundamental y que el equipo esté muy alineado con la cultura. Es decir,
nosotros todos los procesos de selección que hemos hecho, al final, si tú dices, ¿cuál sería el tip que has aprendido? No quiero buscar gente que tenga experiencia, quiero buscar gente que tenga actitud y que comulgue con nuestra forma de ver las cosas. Si lo entiende, lo va a hacer bien, porque cuadrará con nuestra cultura. Si no cuadra con la cultura, cuando hemos cogido a alguien que tenía más habilidades, pero en la cultura no había un encaje, acaba siendo un rechazado incluso por la misma organización. Es decir, es muy importante que esa cohesión del equipo y esa transmisión de la cultura permita que la empresa crezca. Sí, buenísimo, que seguro que gente está aquí tomando papel y bolis. Tú, Roger, que estás con a tanta gente, que yo creo que, vamos, hasta yo me he sorprendido en un año. ¿Cómo lo hacéis y cuál es este brillo en los ojos o qué miráis por delante de todo en la entrevista? Bueno, coincido bastante con Roberto, ¿no? La actitud siempre tiene que ser, ¿Cómo lo tiene que tener veis eso? más. Pues una cosa que me encanta es que me pregunten mucho. Para mí, por ejemplo, todos los Curiosidad, curiosidad, que no te conformes con la primera respuesta, que si te has quedado con dudas lo vuelvas a preguntar, que si no lo ves claro vuelvas a preguntar. Y eso en una entrevista es muy difícil. Que tú estás ahí un poco, estás nervioso, tienes que ¿no? meter En las que yo intervengo, ¿no? Que es el equipo, las últimas. sí, claro, son gente con mucha experiencia, pero aún así, pues ellos hablan con el CEO, ¿no? Que yo no tengo nunca esa percepción de mí mismo como hoy soy el CEO, pero ellos sí que lo perciben así y están nerviosos, y los que ves que te van a aportar más son los que incluso te pueden llegar a cuestionar más lo que estás diciendo. Y yo siempre digo, y eso es una cosa que le digo a todo mi equipo, sobre todo específicamente o especialmente a los que trabajan más directamente conmigo, que yo me tomo muy bien las críticas y me tomo muy bien el desacuerdo. Sí, porque por eso ficho gente que es más lista que yo. Por eso ficho gente que sabe un montón de su área. Recursos humanos, finanzas, en tecnología, en producto, en marketing. Esa gente, por eso lo hemos fichado, para que me digan a mí qué es lo que a lo mejor yo no estoy entendiendo o hago mal o podría hacer diferente, ¿no? Y creo que eso es lo que aporta valor. Pues, obviamente, hay ciertos niveles que los skills, las aptitudes, serán por supuestas. Y si no, somos una empresa que es distinta, con procesos distintos, te lo explicaremos y lo entenderás y lo harás incluso mejor de lo que estamos haciendo ahora. Pero si tienes esa visión crítica, esa visión de no conformarte con lo que hay, ahí es donde me aportas valor. Porque creo que lo más relevante de un equipo es no conformarse con lo que hay, sino aspirar a ese cambio continuo hacia la mejora. Y la única forma de hacerlo es cuestionarte por qué se estaba haciendo esto así. A lo mejor se estaba haciendo así porque antes éramos 5 personas o 15, a lo mejor ahora somos 60 y hay que hacer las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, esto es lo que para mí marca la diferencia. Cómo de curioso eres, cómo dispuesto estás a cuestionar ciertas cosas y luego, pues lo que decía de la cultura, ¿no? De pues, saber que es un crecimiento rápido, es intenso, tienes que saber lo que es una scale-up. ¿Y cuáles son tus valores? Yo creo que hay cosas que son muy, muy fundamentales. Es decir, en las entrevistas lo que preguntas son cosas que no tienen nada que ver con lo que a mí el currículum sí ya lo veo en LinkedIn, sí ya sé lo que tiene. Pero mira, ahora ayer pasaba una anécdota de una persona pues que me decía, ¿tú te acuerdas que lo que me preguntaste es la primera vez que me entrevistaste? Digo, no, ahora no recuerdo. Y dice, pues, ¿por qué no tenía una foto en el currículum? ¿Y por qué no tienes la foto en el currículum? Y entonces ella me respondió, no, bueno, porque es que no me gusta ponerla. Y digo, bueno, pero si pongo tu nombre voy a ver tu fotografía igual. No sé, me parece que, bueno, sí, tienes razón. Entonces, lo importante no es, sino el razonamiento que hay detrás de eso. Es decir, cuando tú le preguntas por cualquier circunstancia y tú qué opinas de algo que no tenga que ver o qué opinas que nosotros en la web tengamos algo. Lo que estás valorando no es que su opinión coincida con la tuya, sino cómo valora ella y cuáles son sus valores. Lo que intentas descubrir en la entrevista es la persona que está detrás. Eso yo creo que es lo importante para decir, bueno, estamos coincidiendo, tenemos los mismos valores, entendemos que lo que aporta valor es esto, y eso es lo que intentas descubrir. Evidentemente, yo siempre digo que las personas son como los melones, hasta que no los abres nunca sabes si salen dulces o no. Entonces tienes que trabajar con ellos y cuando trabajas con ellos, en una semana tú ya tienes el feeling de, Pero aquí es donde los valores te ayudan, ¿no? Yo siempre que tengo alguna duda, ¿no? De si estamos haciendo alguna cosa bien o mal,
al final me voy a los valores, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio porque mi socio y yo, ¿no? Inicialmente siempre decíamos como las mismas frases un poco campechanas así internamente, y al final decidimos ponerlas por escrito, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros 4 valores? Es ser responsable de tu trabajo, ser un jugador de equipo, ¿no? Ser ambicioso y sobre todo es tener al cliente, al paciente en este caso, en el centro de todo, ¿no? Estos son los 4 valores que escribimos, ¿no? Luego los podemos explicar un poco más con la frase. Pues entonces, siempre que hacemos algo, nos preguntamos si estamos cumpliendo con estos valores. Siempre que tenemos duda con un empleado, nos preguntamos si está cumpliendo con estos valores. Y de hecho, en nuestro performance review, que es un proceso que está muy bien establecido, el 25% de la nota es si cumples con esos valores. Y es numérico, es decir, es una persona que eres responsable de tu propio trabajo, es una persona que eres ambiciosa y cuestionas las cosas, es una persona que trabaja bien en equipo, solo puntuamos cada 4 meses y forma parte de esa valoración. Y el hecho de tenerlos escritos nos ayuda a volver a ellos cuando tenemos dudas. Nosotros lo que hicimos fue construir los valores que teníamos con la compañía junto con el equipo y con una empresa externa, y nos ayudó a construirlo y todo el mundo participó en la elaboración. Principio. Exacto. Entonces, bueno, no te creas, no fue al principio, eso cuando llevamos ya 4 o 5 años. Entonces dices, bueno, estamos transmitiendo algo, pero no tenemos definido qué es lo que somos y cuál es nuestra forma de entender las cosas. Que evidentemente sí que las transmites con tu actitud y con lo que tú haces, pero no lo teníamos definido. Y sobre todo lo que hicimos fue integrar que la gente participase. Entonces hicieron varios grupos de trabajo, hubo entrevistas, hubo reuniones. Al final acabamos definiendo un board también con 4 valores, pero fue 4 valores que los hicimos entre todos. Y entre los todos los destilamos. Y eso yo creo que también hizo todavía mayor pertenencia al compromiso. Porque no era fase semilla, ya estáis grandecitos y fue algo global, ¿no? Exacto. De que aquí el fundador se le ha iluminado Exacto. y ha dicho que en la pizarra estas 4 cosas. No Pues ahí soy. está de acuerdo. Exacto, no es que yo diga esto, ¿no? Entonces, y eso lo transmites también con lo que haces y con lo que dices, ¿no? Es decir, yo creo que al final es muy importante, siempre es lo mismo, no es lo que dices y no es lo que pones en la pared, sino es lo que haces. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, en el despacho digo, no me gusta que hayan cajas, cuando veo que hay una caja, lo primero que soy el primero que la coge y la quita. Pues claro, si yo soy el primero que la coge y la quita, estoy transmitiendo que no queremos cajas aquí porque en el despacho tenemos que tener un entorno de trabajo distinto, o por si viene una visita, tenemos que ofrecer una imagen diferente. Y si hace falta, pues ya tenemos otros espacios para colocarlo, ¿no? Tienes que ser coherente, eso es un necesario, ¿no? Y nosotros, yo tengo una frase que siempre le repito mucho, pero esa es una cosa que, lo que decíamos, ¿no? De experiencia profesional previa. Yo ya gestionaba equipos y presupuestos que, bueno, eran importantes porque eran proyectos europeos, y hace muchos años, no sé si me la inventé yo o la escuché en algún sitio, pero mi frase es: no tengas miedo a equivocarte. Si te equivocas, no pasa absolutamente nada. Yo me equivoco y todo el mundo se equivoca. O sea, eso no te tiene que preocupar. Lo que tiene que preocupar es aprender de ese error. Y lo que tiene que preocupar es volver a cometer otros errores, porque quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort, quiere decir que estás investigando, arriesgando, estás abrazando ese cambio, ¿no? Pero si tú, en este caso, dices, no te preocupes si te equivocas, y al primer fallo o a la primera, digamos, problema serio, ya te pones hecho una furia, te enfadas y se lo echas en cara, no estás siendo consecuente. Entonces, yo insisto mucho a mí mismo, en generar esa zona de confianza, ¿no? De confort, de que hagan las cosas, si se equivocan, pues se equivocan. Mi conclusión es que el 90% de las veces las cosas salen bien. Hay un 10% que no, pues nada, aprendemos, cambiamos y la siguiente día no lo haremos así, ¿no? Pues si no eres coherente, entonces ellos también lo sienten y entonces esa relación ya no es la misma. Y hay otro elemento que es muy importante, es la transparencia. Y cuando tú transmites a la gente, cuando pasa algo, lo bueno es fácil, ¿no? Lo malo, cuando hay una dificultad, una complicación, y dices, oye, mira, pasa esto, y explicas los detalles. Y la gente se queda así un poco mirando, ¿puedo hacer una pregunta? Las que quieras. Y tú respondes a las preguntas, y hay cosas que las puedes responder y hay cosas que a lo mejor dices, pues esto no lo sé, preveo que pudiera así, pero ese tipo de transparencias a la gente le da mucha tranquilidad. Yo creo que es muy, muy importante el poder decir, oye, vamos a abordar las cosas, en esto estamos todos en el equipo, y evidentemente hay cosas que a lo mejor son más confidenciales que no puedes contar, pero sí la base fundamental, y sobre todo que puedan destilar y decir, oye, es que a mí me preocupa esto. Pues pregúntalo.
pregúntalo, no pasa nada, preguntar no pasa nada. Como mucho lo que puede pasar es que a lo mejor te diga, pues ahora no te puedo responder, o no te quiera responder dando una evasiva, es decir, pero en la mayoría de los casos puedes responder a lo que... Entonces, solventar las inquietudes es muy importante. Y ya que decías frases, nosotros tenemos una muy buena que decimos muy, muy a menudo, porque normalmente la gente siempre, en lugar de ocuparse, se preocupa. Porque claro, cuando hagamos esto, entonces, ¿qué pasará si...? Y yo siempre digo lo mismo. Cuando lleguemos a ese río, ya cruzaremos ese puente, ¿no? Es una frase de Julio César muy, muy famosa, ¿no? Entonces, oye, vamos paso a paso. Ahora vamos a ocuparnos de lo que tenemos aquí y lo que venga más adelante ya nos ocuparemos. Pero ahora solucionemos lo que tenemos cercano y después el siguiente. Yo decía, jugamos como Inglaterra, patadón para arriba y ya veremos lo que pasa luego. Bueno, pues es un poco lo mismo. De frases, hemos profundizado mucho en personas. Ajá. Y claro, Roger, nos has dicho que seréis casi 80 a final de este año. ¿Cómo ha evolucionado en estos 6 años la compañía? Vosotros habéis recibido inversión de capital riesgo. No sé si hay una relación entre número de personas, inversión, facturación. Sí, totalmente. Es decir, comentábamos, ¿no? Y ahora cada vez más está más de moda ese debate sobre si bootstrapping o VCs. Yo creo que en nuestra opinión el VC tiene una función muy clara y muy específica y creo que tienes que utilizar, es como cualquier herramienta, tienes que utilizarlo para lo que sirve, ¿no? Entonces nosotros una cosa que creo que hemos hecho bien es que cuando hemos hecho una ronda, no hemos hecho aún una mega ronda, aunque hubiéramos podido hacerla, porque vamos por objetivos. Entonces yo tengo muy claro cuando hablo con un VC para qué quiero ese dinero y qué objetivos voy a conseguir. Nosotros en 2 años hemos multiplicado por 10 la facturación, pero hasta que no encontramos el encaje de no solo el product market fit, sino el modelo de negocio, el modelo operativo, etcétera, etcétera, hemos tenido un proceso, ¿no? Pero el momento en que lo encontramos, ahí es donde puedes realmente acelerar. Y ahí ¿Qué pasó? Ese aha moment que te permite multiplicar por 10. Bueno, es una mezcla de muchas cosas. Teníamos clarísimo desde el principio que estamos solucionando un problema real. Si te acuerdas, nosotros nos conocimos que nosotros hacíamos una especie de Nespresso de medicamento, ¿no? Era algo totalmente distinto, pero el foco era el mismo, era el problema de la medicación de los pacientes crónicos. Ese modelo de negocio no nos parecía escalable, propusimos este servicio, vimos que la aceptación es buenísima, nosotros tenemos tasas de conversión de media del 30%, es decir, 3 de cada 10 personas que preguntan por el servicio terminan siendo clientes. Lo que no teníamos era capacidad operativa, ¿no? Las automatizaciones, tenemos una serie de agentes de IA ahora que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Cómo podíamos absorber esa demanda de forma que no colapsáramos y que pudiéramos escalar? Esa era quizá una parte que nos faltaba, ¿no? El momento en que encajamos todas las piezas, ya sabíamos que era un servicio que la gente quería, encontramos un modelo de negocio que nos permite ser escalables, es un modelo recurrente, con lo cual... El momentum, ¿no? Y el momento. Entonces, cuando estas cosas coinciden y demuestras un crecimiento interesante, ¿no? Porque en la última ronda que hicimos, pues ya teníamos un crecimiento de 5x en ese momento, pues los VCs te pueden ayudar a ir al siguiente nivel. Obviamente, sin esta inversión no hubiéramos podido pasar de 20 a 80 personas, como tampoco hubiéramos podido hacer este 3x que haremos este año, ¿no? Son una serie de cosas que yo creo que te pueden ayudar, pero tienes que tener el modelo de negocio y las unit economics muy claras y muy a tu favor para luego coger ese dinero, que es caro, y poder realmente escalar al siguiente nivel. Pero depende también del tamaño y la ambición de cada uno. Hay gente que no quiere pues, ser el rey de Europa, por decir algo, y es perfectamente respetable. Nuestra ambición es pues, ser los número unos en Europa para pacientes crónicos, pues ahí sí que necesitamos de la ayuda de los VCs. Entonces, ¿habéis levantado en total Pues no me acuerdo. con la última ronda? En total yo creo que hemos conseguido unos 10 millones. 10 millones. Y hace 2 años que habéis hecho clic, ¿no? Estáis multiplicando de forma exponencial, que de eso va, ¿no? O sea, estáis en la escala, por eso contratáis a tanta gente. ¿Cuáles son los KPIs que puedes compartir más allá del por 10 en facturación, que no está mal en 2 años?
que le han hecho chiribitas los ojos a los fondos que tenéis detrás? Yo creo que hay 3 KPIs que para nosotros son esenciales, que creo que son muy buenos. Uno es, como te decía, la tasa de conversión, que de media está en un 30%. ¿Esto qué es? ¿De lead a cliente? Exacto. ¿Pero tú le facturas el medicamento? No. No, esto es servicio de la farmacia. Yo le cobro un servicio de gestión de medicación. Sí que se llama cliente, no paciente, ¿no? Sí, claro. Entonces, Para ellos para mí es un cliente, es un es paciente de un la cliente, farmacia. pero en realidad es un paciente, porque él lo que hace es captar gente que necesita que la medicación se la sirvan a casa, pero en realidad esa medicación la tiene que servir una farmacia. Claro. Entonces, quien hace la dispensación, quien hace el SPD, quien prepara toda la medicación, quien puede hacer el seguimiento de realmente es la farmacia, pero él lo que ha hecho ha sido captar, en lugar de vía farmacia a paciente que lo acerca a la farmacia. Por lo tanto, tu servicio lleva IVA. Sí, claro. Sí. Es un servicio que paga el paciente lleno. Entonces, básicamente tenemos un lifetime value muy alto. El ratio, el LTV/CAC, no sé, ¿qué dirías que es un buen ratio Dicen que a LTV/CAC? partir de 3, ¿no? Bueno, aquí tenemos un inversor experto. El nuestro es de 40. Bueno, un inversor no se lo creería también, ¿no? No, es con números, se puede. La gran diferencia que quizás a lo mejor tiene Imahealth con respecto a las compañías que muchas veces son SIT o que son todavía están haciendo el product market fit, es que él tiene métricas, ¿no? Entonces, si tiene las métricas, evidentemente eso es lo que hace que pueda conseguir rondas de inversión más elevadas, ¿no? Porque al final el Venture Capital lo que va a ser entrar aquí para salir en un periodo de tiempo con una rentabilidad, con lo cual esto también te obliga a entrar en una carrera en la cual ha entrado un fondo, pero tendrá que salir de aquí 3 años y por lo tanto también te obliga a llevar una hoja de ruta con un nivel de aceleración pues que es el que ha marcado la compañía, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, un CAC Lifetime Value de locos, facturación, usuarios, ¿qué nos puedes decir? Bueno, clientes. No sé. Sí, tenemos más de 4.000 ahora mismo ¿Vale? Es de recurrencia, claro. en recurrencia. Lo bueno que tenemos es que son clientes que son muy fieles. Tenemos un churn muy bajo. Igual el churn por se debajo. mueren también. ¿El? Se mueren algunos y charles. Sí, pero realmente hay un porcentaje, pero para que te hagas una idea, nuestro churn mensual es de menos del 1%. Con lo cual, claro, toda la gente que vas captando, que se va poniendo encima, ¿no? En términos de ARR, es que se mantiene. Tenemos clientes con este servicio de hace 48 meses. Es decir, claro, menos del 1% de churn mensual es lo que también provoca que el LTV sea muy alto, ¿no? Entonces, estas métricas, bueno, son realmente atractivas. Nosotros lo que nos ocupa precisamente es cómo tenemos unas operaciones que sean altamente escalables para poder absorber toda esa demanda, ¿no? Tú, Roberto, cuando escuchas a Roger, ¿no? Que levanta 10 millones de euros, tú empezaste con... Nosotros es que es otro modelo totalmente distinto. Además, cuando escucho eso, a mí personalmente me da mucha pereza, ¿no? Es decir, porque yo tengo varios conceptos. El primero es, tú cuando estás haciendo una ronda de inversión, que muchas veces para los emprendedores, hombre, vamos a hacer una ronda y a ver cuánto vamos a levantar, que lo de levantar es como una mala traducción de raise, que en realidad no es levantar, es recaudar o conseguir. Pero bueno, tú cuando estás haciendo una ronda estás vendiendo parte de la compañía. Entonces, claro, cada ronda que haces estás vendiendo una parte de la compañía, con la esperanza de que esto a futuro sea mayor y el beneficio sea mayor, pero estás vendiendo la compañía. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser consciente un poco de esa situación. Nosotros teníamos un plan que era muy claro, es decir, nosotros no queríamos una compañía que fuese enorme, eso es lo primero. Yo cuando he oído hablar de ese número de personas, a mí me da mucha pereza. No me apetece trabajar en organizaciones muy grandes y queríamos algo que fuese mucho más cercano y sobre todo que tuviese un valor añadido que fuese más allá de las cifras, ¿no? Y yo últimamente, este año hemos cumplido 10 años, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho ha sido traducir lo que hemos hecho no en cifras de valores, sino en cifras de pacientes. ¿Cuántos embarazos hemos conseguido? ¿Cuántas mujeres hemos tratado? ¿Cuántos hombres hemos tratado? Y eso yo creo que es lo que nos llena porque va un poco en el propósito de la compañía, ¿no? Entonces, para nosotros eso ha sido más relevante. Eso por un lado. Y por otro lado, al final lo que hicimos ha sido, en lugar de buscar financiación fuera, pues dijimos, oye, nos juntamos, en principio 3 socios, después vino un cuarto socio y lo hemos hecho todo a base de músculo. Es decir, músculos. Primero
primero nosotros poniendo el dinero, después el segundo los bancos y Tenéis canas, los bancos dijeron, bueno, sí, ¿no? claro, sí, pero usted lo avala, ¿eh? Si esto no funciona, nos devolverá el dinero. O sea, tuvimos que avalarlo, con lo cual también nos arriesgamos en una cifra. Y después con las ventas de los productos. Entonces, el modelo de negocio nuestro iba más en otro contexto distinto y con otra ambición diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que eso lo adaptes a la ambición que tenga la compañía y a donde quieras llegar. Entonces, todas son respetables, todas son aceptables y cada una tiene un camino distinto. Evidentemente, si tú quieres escalar la compañía a un nivel como quiere escalar Rouget, pues evidentemente si lo tienes que hacer solamente en base a los crecimientos de la compañía, pues llevaría mucho tiempo. De ahí que a lo mejor pues, la financiación externa tiene un sentido si quieres ser el objetivo, ser el número uno en distribución a pacientes en Europa. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, todo depende del objetivo de la compañía, lo que esté buscando. No sé si era vuestro objetivo inicial, pero igual que Rouget ha captado la atención de grandes fondos de VC, vosotros en un momento dado captasteis atención de una corporación francesa, ¿no? Correcto. Que acaba adquiriendo la compañía, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros teníamos claro dos cosas. La primera es que éramos emprendedores senior y cuando uno es un emprendedor senior ya sabe que pues esto es un partido que llega un momento que se tendrá que acabar, ¿no? Entonces no montamos la compañía. Montamos la compañía siempre con un concepto, es decir, no queríamos que la compañía se convirtiese en una compañía familiar que transmitiésemos a nuestros herederos, sino que era un proyecto nuestro que lo empezaríamos y lo acabaríamos. Entonces, bueno, surgió de una forma muy curiosa porque el inicio de todo el proyecto, de empezar a hablar de si alguien estaba interesado en la compañía, fue por un contacto a través de LinkedIn que me llevó a mí personalmente. Y entonces, bueno, ahí empezamos a tener contacto. Las compañías que te las compran no las vendes. Bueno, yo creo que hay un momento en el cual las compañías se vuelven interesantes, ¿no? Entonces, bueno, quizás nosotros estamos en ese momento que éramos más interesantes, que estábamos en el momento adecuado y que además coincidía por circunstancias personales de los socios, de uno de los socios, pues que quería, digamos, salir y también, pues, habíamos hecho un pacto, que era muy importante el pacto que teníamos en los socios, no el pacto ya de socios, sino el pacto no escrito, de que éramos un poco como los mosqueteros, ¿no? Es decir, todos a una, ¿no? Entonces, oye, si salimos, salimos, si nos quedamos, nos quedamos. Bueno, pues la decisión, pues bueno, pues vamos a explorarlo. Y llegó dos, tres oportunidades que llegaron anteriores que no tuvieron mucho sentido, pero una cuarta que tuvo bastante sentido, que además había un encaje cultural, de filosofía, de producto, de enfoque que era bueno y empezamos el camino y fueron 9 meses, o sea, como un embarazo, llegamos a un acuerdo. Pues sí, relativamente sí, fue muy, muy rápido, la verdad es que fue muy rápido, aunque también es un proceso bastante complejo, porque todo el tema de negociación, discusión, letter of intent, las discusiones del contrato eh, son complicadas, pero fue toda una experiencia, la verdad es que ha sido una experiencia ¿Tú interesante. sigues en Certifarm? Yo sigo en Fertifarm. Los earnouts, me imagino. Sí, bueno, hubo un upfront y unos earnouts, y yo continúo en la compañía y bueno, pues evidentemente ayudando a que haya este encaje ya, digamos, cultural y que vayamos a las siguientes fases en las cuales encontremos ya las personas que puedan continuar el proyecto, pues más allá de mi presencia como fundador y que continúe el proyecto de Fertifar a nivel nacional y a nivel internacional, donde pues ya estamos en 24 países, ¿no? Que también es Es decir, 24 países, vendéis en farmacias, pero como es un complemento, también en Amazon, ¿no? Bueno, nosotros hicimos ya desde el principio dos conceptos. El primero es que queríamos distribución en farmacia y eso conseguimos distribución en farmacia a través de mayoristas. Y el segundo es que para darle acceso al paciente y porque a veces esto es un tema que es muy privado, también montamos nuestro propio e-commerce y venta en Amazon. Entonces tenemos la venta en Amazon y en el e-commerce es un 25% de las ventas, más o Y en menos. total se puede compartir. ¿En la cifra de negocio? Sí, nosotros estaremos este año en una cifra de negocio de 5 millones, 5 millones largos. Interesante. Canal de venta muy diferente, ¿no? Sí. Porque tú vendes no sé si le podríamos llamar SaaS
Sí, nosotros hacemos un servicio. Pero hay tecnología detrás que te ayuda, pero lo vemos más como un servicio. Exacto. Sí, puede decir Bien. que paga el paciente. El paciente es suscripción con mucha retención. En el caso de Roberto, la gracia es que dure poco, ¿no? Porque significa que funciona. Bueno, nosotros los tratamientos son siempre cortos, son cortos Bueno. sí, de 1 mes a 3 meses. Pero es que corto, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que Hay gente que son periodos largos que no se quedan embarazados, ¿no? claro, pero cuando el paciente llega a la clínica de reproducción asistida, lo que quiere es la solución ya. Pimpa. Entonces, evidentemente, los procesos de reproducción son largos, pueden llevar 1 año o incluso 2 años a veces, varios ciclos que hay que realizar, pero las fases de tratamiento en las cuales se hace la fase de estimulación, extracción de los óvulos, inseminación o ICSI fuera en el laboratorio, Ya volver a veo. colocar, eso es un proceso mucho más corto. De hecho, desde que se inicia un ciclo hasta que hay el resultado positivo del embarazo, normalmente son 34 días. Entonces, de hecho, tenemos una formulación que tiene 34 dosis porque coincide con el periodo este concreto. Eso es una pena, ¿no? Porque tu chan es el éxito de... Exacto. Se me ha salido bien. Sí, bueno, eso es cierto, pero también es cierto que el éxito de la reproducción asistida no es del 100%. No es como cualquier otra especialidad médica, evidentemente requiere de muchas repeticiones y no siempre se consigue por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, eso hace que los pacientes tienen que hacer varios ciclos. De media, pueden ser 3, 4 ciclos que tengan que hacer de reproducción para poder conseguir un éxito. Y no lo hemos dicho, ¿no? Pero igual que Roger, estaréis pensando medicamentos que pueden ser Las farmacias. a farmacias, pero no, que pueden ser medicamentos a lo mejor muy caros, porque para el paciente lo hemos mencionado, que son muy económicos aquí en España. El caso de la fertilidad en España, entre ir al centro de reproducción, más luego los complementos que hay que tomar y demás, suelen ser tratamientos que pueden ser que estén subvencionados, pero son caros. Mira, hoy en día la única subvención que hay es cuando tú haces un tratamiento de reproducción asistida por la seguridad social. El número de tratamientos por seguridad social es mucho más bajo y está limitado a unas condiciones especiales de los pacientes y hay una lista de espera larga, lo cual hace que la gente tenga que ir por privado. Entonces piensa que un ciclo de reproducción asistida podemos estar hablando entre 4 y 6.000 euros sin pruebas diagnósticas, sin medicación y sin la parte de complementos. Un ciclo. Evidentemente, cuando en un ciclo funciona perfecto, pero en ocasiones son varios ciclos, lo cual significa que el coste de una reproducción asistida es un coste muy elevado, pero sobre todo tiene un coste emocional muy alto. Porque además, cuando inicias el proceso, tú no sabes si vas a tener éxito o no. Entonces, claro, eso genera un nivel de ansiedad muy alto en personas que llegan con la necesidad de tener un hijo, de ser padres, y que no saben si lo van a conseguir. Entonces eso es un proceso particular, muy especial. Bueno, podríamos estar aquí, yo creo que 2 horas hablando. No sé si para cerrar, minuto de oro como los políticos en los debates. Ajá. Y bueno, con algún aprendizaje, consejo, libro, podcast, no valen de Roberto, que queráis compartir con la audiencia. Bueno, yo te diría que el aprendizaje es que, sobre todo yo que estoy muy metido en el mundo de la inversión y en el mundo de las startups, tanto desde el punto de vista en el mentora como haciendo mentoring aparte en otras etapas o como inversor, creo que el ser emprendedor no es para todo el mundo. Hay que ser consciente de que esto es un camino muy complicado, que es un tío vivo, arriba y abajo, que es de dedicación tiempo completo, 24/7, eso es fundamental, pero que es algo que si está dentro de tu propósito, que si es algo que te gusta, que te apasiona y que crees firmemente en ello, yo creo que personalmente tiene una compensación muy grande. Pero hay que valorar todo lo que por otro lado tienes que dejar y que tú lo sabes muy bien, que además tienes que contar que todos, además de la vida profesional, tenemos una vida personal y pues tenemos o parejas o hijos o familia que también hay que meter en la ecuación. Entonces es una ecuación compleja. Entonces yo diría que lo de
emprendeduría, a mi caso, la única reflexión que me hago es ¿por qué no lo he hecho antes? Una reflexión. Pero esa ya no la puedo cambiar. Pero más vale tarde que nunca. Exacto, evidentemente. Ha sido en el momento que ha tocado y es el mejor momento. ¿Sí? Yo te digo, la verdad, antes que Roberto, ya lo hizo todo. ¿A poco? Bueno, significa que estamos ahí alineados. ¿Escuchas de podcast o qué nos puedes para compartir con la gente? Pues la verdad es que escucho, no tengo mucho tiempo y no escucho muchos podcasts, pero yo sí hiciera la reflexión, un poco orientada con lo que decía Roberto, ¿no? Que es mucho sacrificio y creo que lo que compensa, lo has dicho tú antes, ya no son los resultados económicos, evidentemente se les presupone, sino que te dé un propósito. Yo creo que el hecho de que tengas un propósito es lo que te da esa energía para seguir en los momentos bajos o para perder tiempo con tu familia, ¿no? Y en mi caso, te lo he explicado más una vez, ¿no? Fundé la empresa porque yo padecí un problema personal, mi madre tenía Alzheimer y vi que podía encontrar una solución que ayudara a muchas más personas que tienen un problema similar. Creo que eso va más allá de querer que un negocio funcione bien o mal, es tener un propósito. Y si tú no tienes eso, si para ti te da igual vender que más de melones que cualquier otra cosa, buah, a lo mejor no te compensa a la larga, ¿no? Por mucho dinero que hagas. Si en cambio te sientes realizado porque están ayudando a personas, yo creo que eso es un driver emocional potentísimo, ¿no? Y lo veo con la gente que entra. Hay gente que ha entrado aquí cobrando muchísimo menos de lo que cobraría en otros sitios. Caso concreto era 3 veces menos, pero porque le llenaba el propósito. Entonces creo que si tienes la fortuna de poder aunar negocio con propósito, te da mucha más energía para continuar. Brutal. Sí, además hay una cosa muy buena, ¿no? Que escuché una vez y es que decía uno, dice, hombre, depende a lo que te dediques, ¿no? Imagínate que en lugar de ser una empresa que está ayudando a ese concepto que es un problema que ha vivido, pues una empresa armamentística. ¿Cómo es un día bueno en una empresa de armas? ¿Cómo es un día bueno en una empresa como la suya? O como la mía, ¿no? Bueno, yo creo que eso va más allá, ¿no? Eso es lo importante. Oye, pues ha sido un placer. Gracias por abriros en canal, compartir. Yo creo que ha sido un match total. Ujú, sin duda. Y nada, a los que habéis llegado hasta aquí, recordar darle a la campanita, follow en nuestras redes sociales. Compartimos en Spotify, en YouTube, aparte del podcast entero. Tenéis ahí algunos reels, shorts o no sé cómo se llaman. Y bueno, que podéis seguir a estos dos cracks en redes sociales y sobre todo a Roberto en el podcast. Exacto, Ferticast. Así que nada, hasta la próxima.